Continuando con esta asignatura, recuerden que estábamos ahora con la parte de Excel, vamos a continuar con la parte de la función max, función min. En este caso, para la nota mayor, función max, voy a trabajar con las notas promedio. Yo quiero que me dé cuál es la nota mayor del promedio. En este caso, voy a trabajar solamente por número uno, voy a seleccionar las notas promedio, todas las notas promedio, automáticamente me va a decir cuál es la mayor nota de todas ellas. Al hacer clic en aceptar, automáticamente me va a decir que la nota mayor es 16. Ahora, para la nota menor, va a ser todo lo contrario. Me voy a insertar función. Ahora en vez de min, perdón, en vez de más, voy a buscar la función llamada min. Busquemos aquí por orden alfabético. Min, aquí la tenemos. Aceptar. Prácticamente es exactamente lo mismo que la anterior, pero me va a buscar simplemente que es la nota menor. Trabajo solamente con los promedios. Selecciono, hago clic en aceptar. Min, la nota mínima es 10 y la nota máxima es 16. Ahora, yo quiero saber cuántos 09, cuántos 10 y cuántos 15 hay entre las cuatro materias. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Aquí yo voy a trabajar con las funciones que vimos anteriormente en teoría, que era la función contar. Esta función contar lo que me permite es contar una cantidad de números o una cantidad de letras. En fin, si fuera la función de repente contar sí, que me permite contar también palabras, de repente un ejercicio o X o Y circunstancia, pero la función simplemente contar, cuenta números, pero contar sí cuenta objetos y números, ¿ok? Vamos a trabajar en este caso con la función puro contar. En este caso, insertar función. Por la misma categoría de todo, busco la función llamada contar. Busquemos por orden alfabético contar. Aquí la tenemos, contar. Clic en aceptar. Contar posee valor uno y valor 2. Valor uno que es de 1 a 255 argumentos, es decir, 255 formatos de celda, de repente argumentos, listas, en fin. Vamos entonces a borrar aquí lo que de efecto me dice y voy a seleccionar todas las notas, es decir, desde informática hasta castellano, todas las notas. Luego voy a hacer clic en aceptar. Me va a decir que la cantidad de 09 que hay aquí es 44. ¿Por qué me está diciendo 44? Porque es la cantidad de números que tengo aquí. ¿Ok? Pendiente con ese detalle. Si me está dando 44 es la cantidad de notas que yo tengo aquí. Ahora, existe contar sí, contar sí. Observen lo siguiente, la diferencia entre contar y contar sí. Busquemos que contar sí me va a decir exactamente lo que yo necesito saber. Observen. Contar sí está bajo un rango y bajo un criterio. ¿Cuál va a ser mi criterio? La nota que yo necesito. ¿Y cuál va a ser mi rango? Mi rango van a ser todas las notas que tengo. Ahora, mi criterio, ¿quién va a ser? 09. ¿Cuántos 09 voy a tener acá? Voy a hacer clic en aceptar y observar. Automáticamente me dice que tengo 309. Bien, ahora voy así por la cantidad de 10. Vamos nuevamente a insertar función. Voy aquí por contar sí. Busquemos contar sí. Ajá. Nuestro rango van a ser todas las notas. Por ejemplo, vamos a trabajar en este caso con puro informática para que sea mucho más rápido. En criterio vamos a colocarle que sea 10. Aquí me va a decir cuántos 10 tengo en informática. 1. Y por lo menos en 15 vamos a trabajar ahorita con las notas promedio para ver entonces verificar, insertar función. Como es repetitivo, esta función podemos ir usada recientemente, contar sí, aceptamos. El rango, ¿cuál va a ser mi rango? En este caso las notas promedio. Quiero saber cuántos 15 hay aquí. Vamos a ver. De repente me va a decir 0 porque no hay ninguno. Ok. Y aquí los tenemos todos. Ok. Si yo quiero de repente cambiar aquí, ¿cómo puedo cambiar? Me voy a insertar función. De repente yo ya no quiero este rango. Yo quiero trabajar aquí con puro biología. Vamos a seleccionar puro biología. Me dice que hay cero cantidad de 09. Muy bien, pues puedo cambiar. Puedo decirle ahora que yo quiero la cantidad, pero en matemática y hago clic en aceptar, automáticamente me va a decir que son dos. Y aquí automáticamente los tenemos todos. Hay otras funciones especiales que no tienen argumentos. Por ejemplo, vamos a buscar de repente la función por todo llamada hoy. Por orden alfabético, busquemos la función hoy.
Hoy solamente me va a dar es la fecha, no tiene argumentos, es volátil, es decir, solamente me va a dar la fecha del día. Observen que es 14 de septiembre de 2022. Está también la función llamada ahora. Esa función ahora la tenemos aquí, observen. Esta me va a dar la hora y la fecha. Es también volátil, no tiene ningún argumento. Hago clic en aceptar y automáticamente me da la fecha y la hora del momento. Hay otra función especial que viene siendo la función llamada pi. Vamos a revisarla por acá. ¿Ok? Observen esta función pi, como pi tiene un valor de 3.14, esto ya es matemática, es de esta manera. Observen, dice 3.14, tal, 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 tal. Entonces hago clic aquí en aceptar y automáticamente me da el valor de pi. Ahora, estas son las funciones que no tienen argumentos. Por último, vamos a hacer esto. Para crear un gráfico que es prácticamente lo final de Excel, yo necesito una cantidad de datos para esto. Entonces, vamos a trabajar solamente con unos estudiantes. En este caso, yo quiero que me muestre el gráfico, las notas de estos estudiantes en las materias de matemáticas, informática, biología y castellano, con su nota promedio. Entonces, vamos a darla hasta aquí. Para hacer un gráfico yo necesito los datos, mi tabla, y también yo necesito saber qué tipo de gráfico voy a crear. En este caso voy a crear un gráfico de columna o un gráfico de barra. En este caso vamos a crear un gráfico de columna con los datos seleccionados. Me voy a insertar. En insertar busco la opción llamada gráficos. Aquí tenemos los diferentes tipos de gráficos. Pueden ser gráficos circular, que es de repente cuando tengo una cantidad de datos pequeña, de repente para un porcentaje. En este caso yo quiero trabajar con la parte de columnas. Me puedo ir a esta parte. Observen que tengo de esta forma histogramas o incluso tengo por lo menos gráficos rectangulares y tengo también lo que son los de columnas. Observen en este caso. Vamos entonces a dar clic aquí en el gráfico que yo necesito. Observen acá. Entonces voy a hacer clic en aceptar en este gráfico. Observen lo siguiente. El gráfico dibujado me está mostrando acá, voy a dejarlo por aquí, me muestra en colores cada estudiante y las notas. Hacia el lado izquierdo, los rangos de notas. En el lado inferior, lo que son las materias. Recuerden que existe el plano cartesiano, el eje Y y el eje X. Lo que viene siendo para el eje X son las materias, informática, matemática, biología, castellano y la nota promedio. Y en las leyendas me están apareciendo los nombres de los estudiantes. E incluso para el eje Y viene apareciendo la calificación. El título, yo puedo modificar ese título y colocarle calificación. ¿Ok? Ahora, vamos a tener un poquito cuidado con la ortografía. Recuerden que Excel no me va a mostrar corrector de ortografía. Si yo quiero modificarlo, observen que aparecen aquí las pestañas de diseño y formato. Automáticamente se abren las herramientas de gráfico. Observen que yo tengo diferentes diseños que yo puedo modificarlos, puedo manejarlos de esta manera. Si observan de esta forma cómo lo puedo realizar. E incluso puedo por formato cambiar de repente que si agregarle algún color, algún relleno a la forma. Observan que yo puedo ir cambiando, mejorando esos colores. ¿Ok? E incluso esta letra yo la puedo modificar por un word art. Si vamos observando cómo se realiza este formatos. ¿Ok? Y aquí yo puedo modificarlo a mi manera o a mi gusto. ¿Ok? Esto puedo llevarlo de, vamos a colocarle aquí bien, calificación. Vamos a colocarlo en notas mejor para que sea un poco más fácil. Vamos a colocarle notas definitivas, como normalmente se pueden llamar, notas definitivas. ¿Ok? Y automáticamente hay que tener cuidado en Excel es con la parte de lo que es la ortografía. Tenemos que estar claros en lo que estamos escribiendo. Recuerden que aquí nos va a mostrar un corrector de ortografía. Es donde nosotros tenemos que manejarnos con mucho cuidado y precaución porque el Excel nos va a mostrar todo sin corregirnos la ortografía. ¿Ok? Y aquí prácticamente tenemos todo lo que es en la parte de Excel. ¿Ok? Entonces, por el momento, esto es lo que tenemos. Muy bien. Ahora sí, dando una continuidad a otra información totalmente diferente, ya terminando Excel, les recuerdo que todo lo que acabo de explicar de Excel
va para la primera actividad práctica, la primera que ya está montada en la plataforma. Esta actividad puede manejarla tal cual como la expliqué e incluso, me disculpan que, pero realmente pues es complicado estar hablando sin tomar algún líquido. Les repito, toda la práctica que expliqué de Excel entre la clase pasada y esta clase va para esa primera actividad evaluada, ese primer trabajo práctico que ya está disponible en la hoja de trabajo en la plataforma. Ahora vamos a dar continuidad con la parte de informática 2. Vamos ahora sí al segundo tema, la segunda unidad. Nuestra segunda unidad tenemos por aquí son los sistemas de información. Recuerden que en la parte de administración y contaduría pública nosotros, pues, aparte de que trabajamos con seres humanos, vamos, de repente ustedes van a ser jefes de algún departamento, van a trabajar con otras personas en una oficina, en una empresa. Tenemos que trabajar también con computadores y vamos a trabajar también con sistemas de información. Así que primero vamos a conocer un poco más los sistemas de información. Entonces, primero, la palabra sistema. Vamos a enfocarnos primero en lo que es un sistema. Un sistema es un conjunto de partes, un conglomerado de cosas, de partes que están relacionados entre sí. Se trata de elementos o materiales conceptuales dotados de una estructura, una composición o un entorno particular, en un término que aplica a diversas áreas del saber, como la física, la biología, la informática y la computación. Sucede que lo que son los sistemas son una serie de partes que están una relacionada con la otra. Ese conjunto de partes desordenadas no tendría ningún funcionamiento, pero si las ensamblamos una sobre otra, van a tener un funcionamiento, ya que una se maneja con la otra y nos va a crear un sistema. Entonces, por lo menos, es un modelo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados entre sí. Como ya les dije, todas esas partes ordenadas entre sí van a tener una función una con la otra, así sucesivamente. Esto se le llama sistema. Dentro de los sistemas, dentro de la que es la parte de la sistemática, hay una teoría llamada teoría general de sistemas, que fue creada por un señor austriaco, un biólogo llamado Ludwig von Bertalanffy. Según lo que este señor Bertalanffy nos dice, que la teoría general del sistema es el estudio interdisciplinario que busca las propiedades comunes a estas entidades. Su desarrollo comenzó a mediados del siglo XX con el estudio en la parte de la biología. Es decir, este señor von Bertalanffy prácticamente se puede decir que es el padre de los sistemas, ya que él fue uno de los primeros que desarrolló esta teoría general de los sistemas. ¿Ok? Entonces, sigamos aquí. La teoría general de sistemas también se conoce con el nombre de teoría de sistema, aunque se abrevia TGS. Honda más en los propósitos y pretende descubrir de manera sistemática las condiciones. Por aquí subrayo la palabra condiciones. ¿Por qué? Para realizar un sistema de información dentro de esta teoría general del sistema, tiene que haber una cierta condición para ese sistema. ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad yo quiero crear ese sistema? Aquí sigamos entonces las restricciones y las dinámicas de ese sistema, tanto como los principales que se pueden ser reconocidos y aplicados a otros sistemas que pertenezcan a campos o a niveles anidados diferentes para alcanzar una equidad óptima. Es decir, esta teoría general de sistemas simplemente viene a explicarnos o a mencionarnos cómo está integrado ese sistema, cuál es la finalidad, cuál es el estudio, cuál es el objetivo y cuál es la dinámica que puede tener un sistema aplicado a la vida real o a la vida profesional. En la parte de sistemas de información, vamos entrando ya más en esta parte. Los sistemas de información es un conjunto de datos y elementos que interaccionan entre sí y que tienen un fin específico que en general tienen que ver con satisfacer una necesidad. Por ejemplo, el manejo de una base de datos en una biblioteca. Resulta que los sistemas de información tienen un objetivo. Ese objetivo, ¿cuál va a ser? El gestionar y administrar algo. Por ejemplo, el ejemplo que nos están dando de una biblioteca. Resulta que en las bibliotecas hay grandes cantidades de libros y realmente de repente se manejan de repente por un código del libro, un autor, un título. Todo esto está vaciado dentro de una tabla. De repente su número de páginas, su editorial, toda información de un libro. Recuerden que anteriormente las bibliotecas tenían unos grandes ficheros, unos cajetines grandes donde había una ficha para buscar un libro. Por allí era más fácil que empezar a buscar estante por estante dónde estaba ubicado el libro. Simplemente en la ficha nos decía, ajá, está ubicado en tal sitio, está ubicado en tal estante, tiene el número tal.
y automáticamente el bibliotecario o la bibliotecaria se iba por medio de esa ficha a buscar ese libro. Bueno, por medio de un sistema de información creado para una biblioteca, de repente, ajá, yo necesito el libro tal del autor tal o de la editorial tal. Simplemente con tipear o escribir dentro del sistema en buscar el nombre del libro, le va a aparecer las opciones de que tenemos de ese autor o de repente un autor específico le aparecen todos los libros o el nombre del libro automáticamente decir, a este, entramos al libro y nos va a mostrar toda la información del sistema, que si su autor, su año de publicación, número de páginas, todo, incluso su editorial. Y allí nos va a decir, está ubicado en tal estante, tal sitio, tal, y se va a ir directamente a donde está ese libro. Ese es el fin de esa base de datos o de ese sistema para una biblioteca. Entonces tenemos lo siguiente, los componentes del sistema de información permiten una serie de procesos que consiste en entrada de datos, gestión y procesamiento de estos y almacena y la salida de aquellos datos. Como lo dije de forma anteriormente, un sistema de información como el de la biblioteca nos está haciendo primero es la entrada de los datos, la entrada al buscar un libro, qué tipo de libro buscar o de repente el título o el autor. Gestiona los datos, empieza a buscar rápidamente en cuestión de segundos. El procesamiento de esos datos entre toda infinidad que yo tengo dentro de la base de datos me dice y va a seleccionar automáticamente de forma en cuestión de segundos los libros que yo tengo. ¿Dentro de qué? Dentro de un almacenamiento de una base de datos. Y por último, me va a mostrar una salida en pantalla de cuáles son los libros que yo tengo disponibles dentro de la biblioteca. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los recursos que puede tener un sistema de información? Tenemos los recursos humanos, los datos, tenemos también las actividades y por último los recursos informáticos. ¿Ok? Dentro de los recursos humanos tenemos el personal variada índole y destrezas. Este personal o este recurso humano va a ser el que gestiona ese sistema informático, aquellos que se encargan de trabajarlo, modificarlo e incluso las grandes empresas, aquellas personas que interactúan con este sistema de información. Luego tenemos los datos. Dice que cualquier tipo de información masiva que precisa de organizarse, es decir, aquella cantidad de datos, aquella cantidad de información que vamos a ingresar en el sistema, que tiene que tener un orden específico para qué se va a utilizar esos datos, dónde iban almacenados dentro de la base de datos. La actividad viene siendo el procesamiento, los datos a seguir, las estaciones de trabajo. Es decir, en una empresa recuerden que está organizada de repente por departamentos y a su vez está de repente el personal del departamento ubicado por escritorios o por cubículos. Ellos realizan cierta cantidad de actividades dentro del sistema y todo eso tiene un procedimiento, tiene pasos a seguir. De repente dentro de un departamento informático, cada una de las personas que están allí dentro del departamento informático tiene una función específica que es de repente uno que es el de programar, otro el de realizar la parte gráfica, otro el de revisar e incluso está el jefe de la parte informática que es el que decide que el proyecto que tenemos que realizar hay que hacerlo de esta manera y divide el equipo en diferentes tareas. Los recursos informáticos son aquellos determinados por la tecnología. ¿Cuáles son esos recursos informáticos? De repente los cables de red, de repente pueden ser los computadores, las impresoras, en fin, toda la parte informática que tenemos a disposición dentro de nuestro departamento informático. Ahora, ¿qué tipos de sistemas de información tenemos disponibles? Actualmente hay una gran infinidad, grandes cantidades de tipos de sistemas de información. Vamos a ir ya finalizando esta clase por la tarde de hoy. Vamos a finalizar en esta parte de tipos de sistemas de información. Tenemos allí que los sistemas de información tienen diferentes tipos y están de acuerdo al punto de vista empresarial o organizacional que pueden clasificarse en sistemas de procesamiento de transacciones, sistemas de información ejecutiva, sistemas de información gerencial y sistemas de soporte de decisiones. ¿Ok? Estos cuatro tipos de sistemas de información son los más conocidos a nivel mundial. E incluso con los que ustedes de repente en la parte de administración, ¿cuáles son los que van a utilizar? Los sistemas de información gerencial, los sistemas ejecutivos y de repente, ¿por qué no los sistemas de transacciones? Que son los más utilizados. Por ejemplo, los sistemas de transacciones son los sistemas que se encargan de gestión operativa, recopilación de información, pertinencia de transacción de organizaciones, es decir, de su funcionamiento. Son aquellos sistemas que se van a encargar de repente de gestionar información, de enviar información de un sitio a otro, el intercambio de información.
La parte ejecutiva ya va a un área específica para organizar información interna y externa. Depende de la información que maneje la empresa tanto a nivel externo como a nivel interno. La parte gerencial organiza, depende de las competencias que tenga esa información. Y por último, el sistema de soporte de decisión, este es el que es está orientado al procesamiento de información interna y externa de la organización para el apoyo de la conducción de la empresa. Es decir, este viene siendo aquel que toma las decisiones para la empresa. ¿Qué información es más pertinente tanto a nivel interno como a nivel externo? Bueno, bueno, mis estimados estudiantes, por la tarde de hoy vamos a dejar hasta aquí esta información. Luego, en la siguiente clase, vamos a continuar. Que tengan todos una feliz tarde. No olviden realizar la actividad. Que estén muy bien. Feliz tarde para todos.